El crack del 29 y cómo nos la han vuelto a clavar. En la conferencia Bilderberg de 2002, Frank Reines dijo: "El capitalismo sin quiebra es como el cristianismo sin infierno". Antes de empezar este vídeo quiero mandar un saludo muy grande a mis compañeros de Desmontando a Babylon, a Katy, Ángela, Gus, Javi, también a los compañeros de Radio Rasta. Deciros que tanto en Radio Rasta como en la web, como en desmontandoababylon.wordpress.com podéis escuchar todos los programas de Desmontando a Babylon, su primera y su segunda temporada, y hoy os traigo un pequeño resumen de lo que hablé el domingo 13 de marzo de 2016, hace ya unos cuantos meses, que tuve el honor y la suerte de colaborar con el Vórtice. Mando un abrazo muy fuerte a Mitoa, como siempre. Y os recomiendo también que visitéis el vórticeradio.com y que escuchéis los programas del Vórtice. Hace una gran labor Mitoa, ha llevado a muchísima gente para entrevistarla desde muchos puntos de vista y creo que hace un gran trabajo. Como os digo, el pasado 13 de marzo de este año estuvimos hablando del crack del 29 y un poquito de sus similitudes con lo que hemos vivido en estos años pasados, ¿no? Del primer cuarto del siglo XXI. Y vamos a ver un poquito el resumen. Os dejo en la descripción del vídeo el programa del Vórtice para que lo podáis escuchar completo y todos los documentos en los que se apoya lo que vais a escuchar a continuación. Empecemos por el comienzo. A partir de septiembre de 1929, los locos años 20 se detuvieron agonizando cuando los precios de las acciones de Wall Street se desplomaron. El 24 de octubre de dicho año fue llamado el Jueves Negro. Un frenesí de ventas provocó más de 9.000 millones de dólares en pérdidas. 13 millones de títulos fueron puestos a la venta a bajo precio y no encontraron comprador. Al día siguiente, varios grandes banqueros de Wall Street se reunieron para encontrar una solución. En la reunión estaba Thomas W. Lamont como representante de JP Morgan Chase, Albert Wiggin representando al Chase National Bank y Charles E. Mitchell, que era el presidente del National City Bank. Ellos escogieron a Richard Whitney, que era vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, para que actuara en su nombre. Whitney colocó una oferta para comprar un gran bloque de acciones de la US Steel a un precio muy por encima del mercado. La US Steel hoy en día es la 15ª mayor productora de acero del mundo. Después, Whitney compró un número similar de acciones de otro blue chip. El término blue chip se usa en economía bursátil para referirse a empresas establecidas que tengan ingresos estables, valores sin grandes fluctuaciones y que no precisen de grandes aplicaciones de su pasivo. Resumiendo, los blue chips son empresas estables con un alto nivel de liquidez. La táctica empleada por Whitney no era nueva, fue usada ya en 1907, deteniendo con éxito el descenso de un día. Sin embargo, en esta ocasión la tregua fue temporal. El lunes y el martes siguientes, la bolsa siguió cayendo en picado a pesar de que los gigantes financieros, como por ejemplo William C. Durant y los Rockefeller,
se unieron para comprar grandes cantidades de acciones con el fin de demostrar al público su confianza en el mercado. En 3 días, 100.000 estadounidenses habían perdido el trabajo. La caída de la bolsa en 1929 llevó a la Gran Depresión, la recesión económica más larga en la historia de Estados Unidos. En 1932, una cuarta parte de los estadounidenses estaba en situación de desempleo. La crisis financiera cerró miles de bancos en todo el país. Los depositantes entraron en pánico y las corridas bancarias se convirtieron en algo común en las principales calles de América. El presidente Herbert Hoover pidió a los bancos que hicieran cumplir sus normas internas con el fin de fortalecer el sector financiero y reforzar los mercados caídos. Pero los rumores crecientes de que las incursiones de oso estaban minando sus esfuerzos, Hoover pidió a los senadores que investigaran las prácticas del mercado de valores. Se denomina incursión de oso a la estrategia de mercado de valores que intenta forzar el precio de un stock a la baja. Se suele hacer mediante la difusión de rumores negativos acerca de la empresa objetivo. Esto se considera normalmente una forma de fraude de valores. Investigación. El 2 de marzo de 1932, los senadores aprobaron la Resolución 84, que autorizaba a la Comisión de Banca y Moneda a investigar las prácticas en lo referente a acciones y valores, la compra-venta, el endeudamiento y los préstamos. La comisión, sin embargo, no avanzó mucho durante sus primeros 11 meses. Los ejecutivos bancarios se negaron en repetidas ocasiones a obedecer los requerimientos de la comisión, que pedían los registros bancarios y documentos internos. Los testigos, a su vez, evadían con facilidad las preguntas formuladas por el abogado, además, lo que hizo que a principios del 33 el presidente de la comisión, Peter Norberg, contratara un nuevo abogado, el exfiscal del distrito de Nueva York, Ferdinand Pecora. Duncan Fletcher sucedió a Norberg en la presidencia de la comisión y propuso la Resolución 56, ampliando así el alcance de la investigación, incluyendo las prácticas de la banca privada. Pecora citó a banqueros de alto nivel a testificar con el fin de que su comparecencia y declaración atrajera a la prensa, garantizando así la máxima cobertura. Y así fue la investigación, ocupaba día sí y día también la primera plana de los periódicos. Algunos de los afectados enviaron cartas a los miembros de la comisión expresando su apoyo a la investigación. Algunos de ellos describieron su pérdida personal y manifestaron su total desconfianza para con la industria financiera, ¿no? Algunas de esas cartas las podréis leer en los documentos que dejo en la descripción de este vídeo. Pecora obtuvo los registros de las instituciones financieras más grandes del país. Él y su equipo estudiaron minuciosamente miles de documentos internos para prepararse para los testimonios. Pecora percibió que la opinión pública se había vuelto en contra de los capitanes de la industria financiera. Durante el pico de crecimiento económico de los 20, los titanes de Wall Street habían disfrutado de un estatus de celebridad. Poco después de la caída de la bolsa, se ganaban un nuevo apodo, el de Bankster. Las audiencias comenzaron con el testimonio de varios titanes de Wall Street, incluyendo al presidente de la Bolsa de Nueva York, Richard Whitney, y el del presidente del National City Bank, Charles Mitchell,
El comité seleccionó a Citibank no solo por ser el segundo banco más grande del país, sino también, como explicó el expresidente de la comisión Peter Norberg, debido a su reconocido liderazgo en la orgía especulativa que llevó a la caída del negocio. Estas fueron sus palabras literalmente. Fueron elegidos por su reconocido liderazgo en la orgía especulativa que llevó a la caída del negocio. Pecora resultó ser un interrogador experto con una memoria aguda para los hechos. Su capacidad para recordar los detalles minuciosos de las transacciones bancarias sorprendió a los testigos y le hizo ganarse un gran respeto entre el resto de miembros de la comisión. Pecora provocó, por ejemplo, las confesiones de Mitchell que dañaron gravemente su reputación. Bajo un cuidadoso interrogatorio de Pecora, que podréis también acceder a él en la descripción del vídeo, en PDF, Mitchell confesó que sus ingresos en 1929, incluyendo bonos y salario, ascendieron a más de $1.200.000. Admitió haber vendido acciones de Citibank a un miembro de su familia, asumiendo una pérdida considerable en 1929, con el fin de evitar el pago de impuestos sobre la renta. Bien, aunque Mitchell no había violado ninguna ley, muchos juzgaron sus tratos financieros personales como poco éticos, como mínimo, ¿no? Un editor expresó el sentimiento de muchos ante el testimonio de Mitchell cuando afirmó que la única diferencia entre un ladrón de banco y un presidente de banco es que uno de los dos trabaja por la noche. He de decir que estoy de acuerdo con el editor. Pecora hizo relatar a Mitchell algunos de los cuestionables planes de préstamo del banco. A principios de la década de 1920, el banco había hecho varios préstamos a los intereses azucareros cubanos, pero en 1927 los préstamos estaban en mora. National City Bank emitió $50 millones en acciones de banca y sin el conocimiento de los inversores transfirió ese dinero a la National City Company para comprar una participación mayoritaria en la industria azucarera cubana. Mitchell se mostró reacio a admitir que se trataba de malos préstamos a corto plazo, en sus palabras, ¿no? Pero Pecora le obligó a admitirlo. Poco después de su comparecencia ante la comisión, Mitchell, convertido en un hombre desacreditado, dimitió de su cargo en Citibank. Después, Pecora llamó a Edgar Brown al estrado. Brown era un inversor de la National City Company que había perdido toda su fortuna personal en el crack del 29. Él relató cómo antes de la caída de la bolsa, corredores de Citibank le animaron a convertir $225.000 de bonos del Estado en una cartera de acciones gestionadas por National City Company. Y bueno, el valor de las acciones comenzó a caer y Brown dijo a sus corredores que quería vender. Brown recordaba que fue colocado en la categoría de hombres que echarían a su propia madre de casa, y avergonzado se aferró a sus existencias decrecientes. Cuando el valor de su cartera se derrumbó, Citibank rechazó su solicitud de un préstamo personal, a pesar de que el banco continuó ofreciendo préstamos sin garantías a sus corredores. Es decir, como ya le habían sacado todo, no le dieron nada más. No obstante, podéis, como digo, acceder a los documentos y también acceder al programa de radio para la gente que le cuesta más leerse los documentos y tal y cual. Pues en el Vórtice estuvimos leyendo partes del testimonio de este señor, ¿no? Y llegamos al resultado de la comisión.
La comisión emitió un informe final de 400 páginas el 16 de junio de 1934. En él ofrecía un cuidadoso análisis de una variedad de prácticas bancarias, aunque se abstuvo de hacer recomendaciones legislativas concretas, tal vez también porque, o en gran parte, porque el Congreso ya había aprobado un año antes una legislación importante entre el 33 y el 34 destinada a frenar algunos de los abusos más atroces descubiertos por Pecora y su equipo de investigación. De por sí, como digo, un año antes justo de que la comisión sacara su informe final, ya había sido aprobada la ley de bancos, también conocida como ley Glass-Steagall, que además se está usando mucho ahora en los meetings en Estados Unidos, ¿no?, en su campaña hacia la presidencia. Y bueno, se reestructuró el sistema bancario estadounidense, separando las empresas de inversión de los bancos comerciales. Se estableció el Corporativo Banco Federal de Depósito Seguro, hoy en día conocido como FDIC, para garantizar los depósitos bancarios individuales. En 1934 el Congreso consideró la Ley de Intercambio de Valores del 34, que es un poco menos conocida, sobre todo internacionalmente. Es la conocida como el proyecto de ley Fletcher-Rayburn. Fletcher, recordemos que sucedió en la presidencia de la comisión al anterior presidente Norbert, ¿no? Los legisladores recibieron cientos de cartas de los estadounidenses, la estadounidense medio, unos apoyando y otros oponiéndose a la legislación propuesta. Un remitente llamado Lamer aplaudía los esfuerzos de la comisión por exponer las irregularidades, escribiendo que millones de ciudadanos privados de sus ahorros duramente ganados debían ser protegidos en el futuro por dicha legislación. También dice que el proyecto de ley de regulación del mercado de valores no es demasiado severo y tal vez no lo suficientemente drástico como para detener para siempre esta forma de peligro y el robo legal. Parece que no iba desencaminado, por lo que vemos 100 años después. Un hombre de San Mateo se lamentaba de los esfuerzos ejercidos por la oposición al proyecto de ley y animaba al presidente Fletcher a ser más drástico. Según la librería del Congreso de Estados Unidos, en el edificio de los Archivos Nacionales Americanos, se encuentra una carta que yo no he podido encontrar digitalizada para poderosla enlazar, en la que desde Maryland varios peticionarios le ruegan al senador Millard Tydings que se oponga al proyecto de ley argumentando que era destructivo para las libertades e incluso para los humanos, que perderían sus libertades fundamentales y su dinero por el camino. No obstante, la oposición fue débil y Roosevelt firmó la legislación el 6 de junio de 1934. Franklin Delano Reines es un ejecutivo de negocios estadounidense, expresidente y director ejecutivo de la Asociación Federal Nacional Hipotecaria, comúnmente conocida como Fannie Mae, y se desempeñó como director de presupuesto de la Casa Blanca durante el gobierno de Clinton. Estudió Derecho. A finales de 2004, Reines aceptó lo que prefirió llamar jubilación anticipada, mientras se le investigaba por presuntas irregularidades. Fue acusado por la Oficina de Vivienda Federal de Supervisión de Empresas de instigar errores contables que le hicieron ganar grandes bonos. En 2006, la citada oficina demandó a Reines en un intento por recuperar los $90 millones que Reines se había llevado.
se presentaron cargos civiles contra él y otros 2 ex ejecutivos de Fannie Mae, en abril de 2008. El gobierno anunció un acuerdo con Reines y sus amigos en el que los 3 ejecutivos seguían negando los cargos, pero acordaron pagar $3 millones en total, los cuales fueron pagados por las pólizas de seguro de Fannie Mae, es decir, que se fueron de rositas y el negocio les salió redondo. Empezaba este vídeo con una frase de Franklin Delano Reines, de la conferencia Bilderberg del 2002, ya que fue uno de los ponentes de la segunda exposición que se llamaba Gobierno Corporativo. ¿Hay que arreglar el capitalismo? Dijo que el capitalismo sin quiebra es como el cristianismo sin infierno, como hemos podido ver al principio del vídeo. Fannie Mae fue fundada en 1938 durante la Gran Depresión como parte del New Deal. Se trata de una empresa patrocinada por el gobierno, aunque cotiza en bolsa desde 1968. El propósito de la empresa es ampliar el mercado secundario de hipotecas mediante la titularización de hipotecas en forma de títulos respaldados por hipotecas, que permite a los prestamistas reinvertir sus activos en más préstamos. Y, en efecto, el aumento del número de prestamistas en el mercado hipotecario mediante la reducción de la dependencia del ahorro de base local y los prestamistas, también conocidas como cajas de ahorro. En noviembre de 2008 fue intervenida por la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda. Un editorial de The Wall Street Journal lo calificó como un asentamiento insignificante que permitió a Reines y los otros 2 ejecutivos mantener la mayor parte de sus riquezas. Solo en 2003 la compensación de Reines fue más de $20 millones. Un comunicado emitido por Reines dijo de la orden de consentimiento lo siguiente: es consistente con mi aceptación de la rendición de cuentas como el líder de Fannie Mae y con mi fuerte rechazo de las alegaciones hechas contra mí por OFHEO, O-F-H-E-O. Una demanda colectiva por fraude de valores se presentó el 23 de septiembre de 2004 por el fiscal general de Ohio en nombre de los fondos de pensiones del estado de Ohio y otros inversores. El 20 de septiembre de 2012, un juez del Tribunal Federal de Distrito, Richard Leon, concedió el juicio sumario a Reines y lo expulsó de la demanda. El juez señaló que durante sus 8 años de historia, los partidos produjeron cerca de 67 millones de páginas de documentos, depuestos 123 testigos de hechos y participaron 35 peritos. A pesar de todo ese descubrimiento, el juez León encontró, según sus propias palabras, que los demandantes no habían identificado ninguna evidencia de que Reines sabía o de hecho tenía ninguna razón para saber que la contabilidad de Fannie Mae violó los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por otra parte, los demandantes no habían identificado ningún testimonio de Reines que intencionalmente engañara a los inversores a través de sus declaraciones relativas a la aplicación y funcionamiento de estas políticas de contabilidad. El juez también se negó a dar ningún crédito a los informes OFHEO originales. Él escribió: los informes OFHEO eran parte de un esfuerzo para preparar cargas administrativas en contra de los acusados individuales y plantear cuestiones sustanciales de confiabilidad. En un acuerdo con OFHEO y la Comisión de Bolsa y Valores, Fannie pagó un récord de $400 millones de multa civil. Fannie, que es el mayor financiero estadounidense y garante de hipotecas de viviendas, también estuvo de acuerdo en hacer cambios en sus procedimientos y formas de gestión del riesgo, de la cultura y la contabilidad corporativa. El Departamento de Justicia de la SEC nunca llevó a cabo ningún cargo contra Reines. Fannie Mae invirtió en algunos valores respaldados por hipotecas de alto riesgo. No empezó a comprar subprime y productos de alto riesgo y tóxicos
préstamos directamente y envolviéndolos en valores hasta el año 2006, después de que Reynes hubiera dejado Fannie Mae. Los productos de alto riesgo y tóxicos y sus hipotecas se expandieron bajo la dirección del sucesor de Reynes, Daniel H. Mood. Son muchos los ejemplos y personajes de los que se podía hablar de cómo nos la han vuelto a colar después de aquel crack del 29, casi 100 años después. Pero yo he elegido a Reynes y a Joseph Ackerman. Joseph Meinrad Ackerman nació el 7 de febrero de 1948 en el cantón de St. Gallen, Suiza, y es un banquero ex ejecutivo de Deutsche Bank. También ha sido miembro del comité directivo de Bilderberg y por lo tanto miembro del club. Se cayó hace menos de un año de la lista del comité directivo. Ackerman estudió Economía y Ciencias Sociales en la Universidad de St. Gallen, después permaneció en la universidad como asistente de investigación en el Departamento de Economía y recibió un doctorado por ello. Comenzó su carrera profesional en el 77 en Credit Suisse, antiguamente SCA, donde ocupó diversos cargos en la banca de empresas, cambio, mercados monetarios y tesoro, banco de inversión y servicios multinacionales. Trabajó en Londres y Nueva York, así como en varias sedes en Suiza. En 1990 fue nombrado consejero y entre el 93 y el 96 actuó como presidente del Consejo Ejecutivo hasta que se unió a Deutsche Bank como miembro del Consejo de Administración, siendo responsable de la división del Banco de Inversión. El 22 de mayo de 2002 fue nombrado portavoz del Consejo de Administración. El 1 de febrero de 2006 fue nombrado presidente del Consejo de Administración, pasando a firmar en 2009 como presidente ejecutivo de la empresa. Nunca antes Deutsche Bank había tenido un presidente extranjero. A Joseph Ackerman no le falta tiempo para nada, ya que a la vez que desempeñaba lo anterior, desempeñó otros cargos como por ejemplo vicepresidente seguro de Siemens AG, de la que anunció su dimisión en septiembre de 2013, director no ejecutivo de Shell, profesor visitante de economía en la London School of Economics, profesor visitante de la Universidad Johann Wolfgang Goethe, presidente de la Junta de Síndicos de la Fundación St. Gallen de Estudios Internacionales, presidente de la Junta de Patronos del Instituto de Asuntos Corporativos Culturales en Frankfurt, presidente del Consejo de Administración del Instituto de Finanzas Internacionales, también presidente del Consejo de Administración del Foro Económico Mundial y director no ejecutivo de Vodafone del 2000 al 2002, entre otros cargos. Días después de su jubilación y en la víspera de dar una conferencia telefónica ante los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7, en un discurso ante el Consejo Atlántico dijo: Alemania, en última instancia, adoptará las medidas necesarias para mantener la zona euro intacta. Continuó, según un informe, diciendo que el país se está moviendo con cautela, ya que simplemente teme que los países de la periferia europea dejen de tomar las medidas de reforma si ven que Berlín va a garantizarlo todo. Ackerman fue nombrado banquero europeo en el año 2010. En marzo de 2012 accedió al cargo de presidente de la aseguradora suiza Zurich. A finales de agosto de 2013 se vio obligado a dimitir tras el suicidio del director financiero de la aseguradora, Pierre Waitier, ya que se abrió una investigación al denunciarse que Ackerman podía haber inducido al suicidio a Waitier al aplicarle una presión indebida. A los 2 años de llegar a Deutsche Bank, el Bilderberg se propuso imitar los peligrosos modos inventados de Goldman Sachs. Compró Bankers Trust en el 98, comenzando a jugar en Wall Street. Usó la ingeniería financiera, como los derivados, creación de beneficios fantasma, ocultación de deudas, etc., para favorecer las trampas de clientes dolosos como Enron o Wall.com, que quebraron estrepitosamente en 2001 y 2002.
Siendo ya presidente del Deutsche Bank de 2006 a 2012, fue uno de los grandes protagonistas de Wall Street que provocaron la crisis. Se dedicó a fabricar y vender hipotecas subprime, derivados insolventes y otros productos tóxicos. Ackermann usó su presidencia en el IIP y en el foro de Davos para empujar a Europa a privatizar sus cajas de ahorros y bancos públicos, siguiendo así el modelo anglosajón, como narra Andy Robinson en su Un reportero en la montaña mágica. Se embolsó 43 millones de euros y contribuyó a que el sueldo de un consejero delegado alemán multiplicase por 147 veces el de un trabajador. Repito, 147 veces más ganaba un consejero delegado alemán que cualquier otro trabajador. Consiguió que Mannesmann, de la que era consejero, fuera procesada por dar bonus excesivos no previstos en los contratos. Cuando dejó la presidencia de Deutsche Bank, lo hizo con múltiples condenas y procesos abiertos en Estados Unidos, Alemania, Italia y otros países por estafa, lavado de dinero, manipulación del LIBOR, evasión fiscal y falsificación de balances, entre otras cosas. Quiero señalar que, como veis, este señor era el que se encargaba de decir lo que tenían que hacer los ministros de Hacienda de los países del G7. Veamos una pequeña muestra de la repercusión en los medios de Joseph Ackermann. El domingo 16 de febrero de 2003, en el ejemplar sobre economía de La Vanguardia, se publica un artículo de Joseph Ackermann, sobre la crisis alemana, donde analiza el rechazo de los alemanes a las reformas y afirma temer que las reformas prometidas por Schröder no alteraran las estructuras ya existentes. 2 días después de la audiencia de Múnich, condenaba a Rolf Breuer, predecesor de Ackermann en la presidencia de Deutsche Bank, a indemnizar a Leo Kirch por unas declaraciones en las que puso en duda la solvencia de su grupo empresarial. Pero no era la primera mala noticia de la semana para Deutsche Bank. El día anterior, la Fiscalía de Düsseldorf acusaba a Joseph Ackermann de permitir el pago de primas ilegales durante la fusión de Vodafone y Mannesmann. La Vanguardia informaba al día siguiente de la condena de Breuer, como vemos en uno de los breves, en una página del mismo diario en julio de 2014. La Fiscalía pedía 2 años de prisión sin cumplimiento de pena para Ackermann. Sin cumplimiento de pena. Que me digan a mí si esto vale para algo. Respecto a lo que decía hace un segundo, cómo se condenaba a Rolf Breuer por unas declaraciones en las que puso en duda la solvencia de un grupo empresarial. Esto es una incursión de oso de la que hablábamos en la primera parte del vídeo. El 25 de febrero de 2003, Ackermann pidió al Estado alemán que se creara una agencia que protegiera a los bancos de los créditos impagados. La Vanguardia se hacía eco de la explicación dada por el diario alemán Frankfurter Allgemeine. Es decir, explico. El juego es pido protección, la consigo y me pongo a dar créditos que sé que no se van a poder pagar para que me los pague el Estado alemán. El primer trimestre de 2004, Deutsche Bank ganó 941 millones de euros. Era su mejor trimestre desde 2001. Un año antes había perdido 219 millones. Os dejo la noticia, por supuesto, junto con todos los documentos de los que hablo y todas las noticias en la descripción del vídeo. En abril de ese año, Ackermann era temporalmente absuelto del caso Mannesmann, que se reabriría al año siguiente. A finales de 2005, el caso Mannesmann seguía coleando. Al decir el Tribunal Supremo alemán y reabrir el caso y volver a juzgar a Ackermann por el pago de primas millonarias, y de esto informaba La Vanguardia el 22 de diciembre. En el 2006, por supuesto, se sigue hablando del caso Mannesmann y se llega a decir que la verdadera estrella del caso es, como no, Joseph Ackermann.
En septiembre de 2007, en un artículo sobre la situación de los bancos alemanes que se veían expuestos por las hipotecas subprime, se habla de una publicación hecha por Ackermann en el Handelsblatt, en la que ataca a los bancos afectados. Llama la atención sobre todo ahora que ya sabemos cómo se desarrollaron las cosas, después de que precisamente el Bilderberg y su banco fueron los que vendieron esos productos a algunas de las entidades citadas en su artículo y se deshicieron de sus productos tóxicos, y Ackermann quedó muy beneficiado. Desde luego, todo un ejercicio de cinismo por parte del señor Ackermann. Unos 10 días después, Ackermann reconocía compungido los excesos en los que él mismo había incurrido. El 2 y 3 de junio de 2008, más de 50 banqueros se reunían en Barcelona. El encuentro era organizado por la International Monetary Conference. Entre sus más distinguidos conferenciantes se encontraban los presidentes de la Reserva Federal, el del Banco Central Europeo, el gobernador del Banco de España y el del Banco de Japón. ¿Y quién era el director de tan preciado debate? Efectivamente, no era otro que Joseph Ackermann. A primeros de 2009, Merkel se disponía a aumentar la intervención estatal por medio de un nuevo plan de rescate bancario, en un momento en el que se conocía que durante el año anterior Deutsche Bank registró 4.800 millones de euros, las mayores pérdidas en los hasta entonces 140 años de historia de Deutsche Bank. No obstante, a pesar de haber afirmado en numerosas ocasiones que el banco no necesitaba de ayuda estatal, se le acusaba de haber recibido la ayuda por la puerta trasera a través de la compra de Postbank, heredero del antiguo monopolio estatal y que en aquel momento daba trabajo a 500.000 de personas. A finales de enero de 2010, en La Vanguardia se recogían algunas impresiones del foro de Davos de ese año. Se recoge que a puerta cerrada se reunieron los representantes de la banca privada con los altos representantes estatales europeos y estadounidenses. Ackermann y Bob Diamond se opusieron a imponer más regularizaciones y defendieron una nueva tasa sobre los ingresos bancarios para crear un fondo de garantías en caso de crisis. Al parecer esto era porque el dinero no saliera del contribuyente, pero claro está que si el contribuyente no lo nota en sus impuestos, lo notará en su cuenta bancaria, ¿no? Digo yo. El caso es que siempre pagan los mismos. En mayo de ese año, Ackermann afirmaba públicamente que no creía que el rescate de 110 millones de euros concedido a Grecia seguramente no les bastara para afrontar sus deudas. En enero de 2011, el rey de España agradecía a Ackermann su interés por España. Los vemos juntos en una foto en el enfoque de ABC. Un mes después, el Bilderberg hacía unas polémicas declaraciones al afirmar que aumentar el número de mujeres en la dirección del banco lo convertiría en una empresa más bonita y colorida. Me voy a callar lo que yo le respondería al señor Ackermann. En noviembre de 2011 veíamos cómo el caso Kirch no estaba ni mucho menos cerrado. Hablo de aquella incursión de oso por la que fue condenado el anterior presidente de Deutsche Bank. Leo Kirch no vería el final del proceso, pues murió en julio de ese año, no sin antes acusar a Deutsche Bank de formar parte de la quiebra inducida de su grupo empresarial. La prensa informaba de que Ackermann y Brewer estaban siendo investigados por falso testimonio. Un mes antes, la opinión pública alemana se enfrentaba al dilema de si podía seguir calificando al Deutsche Bank como banco alemán o no. Se planteaba que el poder fáctico germano tenía un jefe suizo. El dinero lo ganaba desde Londres y sus accionistas eran extranjeros. Hoy en día lo único que ha cambiado es que su jefe es indio. En 2012, con motivo de la salida de la presidencia de Deutsche Bank, de Ackermann, el corresponsal de La Vanguardia en Berlín, Raphael Poch, realizaba un interesante artículo sobre la situación del banco y el recorrido de su presidente saliente. Afirma que la canciller Merkel organizó la fiesta de cumpleaños de Ackermann en su propio despacho.
Recuerda que la investigación del Senado de Estados Unidos sobre la crisis financiera identificó al Deutsche Bank como el cuarto banco responsable del lío hipotecario y cuenta que algunas decisiones del Ministerio de Finanzas alemán fueron literalmente calcadas de documentos del Deutsche Bank. Según Potts, Ackermann es el padre de los tópicos usados por políticos y periodistas de toda Europa, como haber vivido por encima de sus posibilidades o hacer los deberes, algo que hemos escuchado aquí en España durante la crisis prácticamente todos los días. Ambos casos han sido utilizados para endosar el problema y por lo tanto la cuenta a los ciudadanos. Como decía antes, Ackermann tuvo que dejar la presidencia de Zurich en 2013 por el suicidio de su director financiero, el cual culpaba directamente en su nota de suicidio al Bilderberg. El Consejo Atlántico, no confundir el Consejo del Atlántico Norte con el Consejo del Atlántico Norte, es un club norteamericano privado al que también pertenecen personajes como Bill Clinton y José María Aznar. Y el LIBOR, el London Interbank Offered Rate, es una tasa de referencia diaria basada en las tasas de interés a la cual los bancos ofrecen fondos no asegurados a otros bancos en el mercado monetario mayorista o mercado interbancario. Son las dos aclaraciones que quería hacer de cosas que he dicho a lo largo del vídeo por puntualizar, para que no se entiendan mal. Y hasta aquí, por supuesto, os aconsejo que escuchéis el programa que hicimos Mitoa, Jan Campos y yo en el Vórtice sobre el tema. Además es mucho más interesante porque Mitoa aporta sus impresiones y su información personal, la que tiene él, y creo que tal vez sea más interesante que este vídeo. Pero bueno, os dejo como siempre todo en la descripción del vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias y nos veremos en el próximo Desclasificando.